Nadie supo nunca por qué Adrián Keller prohibía que alguien se acercara a su habitación después de medianoche. No era una manía. No era excentricidad de millonario. Era una necesidad. Porque a esa hora exacta, cuando la ciudad se quedaba en silencio y el mundo parecía olvidar su nombre, Adrián Keller dejaba de ser el hombre que controlaba todo. Y se convertía en alguien peligroso para sí mismo. A las 11:47, cada noche sin excepción, Adrián cerraba la puerta con llave. No usaba cerraduras inteligentes. Las odiaba. Necesitaba sentir el peso del metal, escuchar el sonido seco del clic, confirmar que nada ni nadie podía entrar. Luego apagaba las luces. Se sentaba lentamente en la cama. Respiraba hondo. Y sacaba el libro. Siempre el mismo. Un libro viejo, desgastado, con las esquinas dobladas y páginas marcadas por el paso del tiempo. No tenía nombre en la portada. No tenía autor. Nadie lo había visto jamás. Era el único objeto en la vida de Adrián Keller que no podía controlar. Lo había encontrado muchos años atrás, cuando su nombre no significaba nada. Cuando no era invitado a ningún lugar. Cuando el dinero no existía y el silencio pesaba más que el hambre. Ese libro apareció en el peor momento de su vida, y por razones que nunca logró explicar, lo mantuvo con vida. Había noches en las que Adrián no pasaba de la primera página. Había otras en las que una sola frase lo obligaba a cerrar los ojos y apretar los puños, como si alguien hubiera tocado una herida que nunca cicatrizó. Cuando intentas controlarlo todo, es porque ya has perdido aquello que más importa. Esa frase lo perseguía. Adrián Keller había construido un imperio creyendo que el control era poder. Que sentir era debilidad. Que confiar era un riesgo innecesario. Y, sin embargo, cada noche, ese libro lo desarmaba como nada más podía hacerlo. Por eso nadie debía saber que existía. El mundo veía a Adrián como un hombre perfecto. Frío. Preciso. Intocable. Un millonario hecho a sí mismo que nunca dudaba, nunca fallaba, nunca miraba atrás. Pero la verdad era otra. Adrián Keller no dormía bien desde hacía años. Y todo empeoró el día en que alguien se atrevió a decirle que ya no inspiraba a nadie. La reunión fue corta. Demasiado honesta para su gusto. Tu imagen está cambiando, dijo su asesora sin rodeos. Te respetan, pero no te sienten cercano. La gente no conecta con alguien que parece no tener alma. Adrián no respondió. Observó la ciudad desde el ventanal. Para él, las personas siempre habían sido variables. Recursos. Riesgos. Necesitas hacer algo humano, continuó ella. Algo que muestre otro lado de ti. La palabra humano le resultó incómoda. Después de unos segundos, habló. Elijan algo pequeño. Algo que no interfiera con mis decisiones. Así fue como, sin saberlo, Adrián dio el primer paso hacia la única cosa que jamás podría controlar. La fundación estaba escondida entre calles antiguas, lejos de los edificios de cristal y del ruido financiero. No había cámaras. No había lujo. Solo silencio y concentración. Adrián no esperaba nada. Y entonces la vio. Lucía no estaba al frente. No hablaba. No sonreía. Estaba sentada al fondo, leyendo un manuscrito con una intensidad que parecía dolerle. Fruncía el ceño, hacía anotaciones al margen, suspiraba como si cada palabra tuviera peso real. No levantó la vista cuando Adrián entró. Eso fue lo que lo descolocó. Durante toda la visita, Adrián fingió escuchar explicaciones mientras su mirada regresaba a ella una y otra vez. Había algo inquietantemente familiar en su silencio. Algo que no lograba identificar, pero que le incomodaba profundamente. Esa noche, al abrir su libro, el ambiente fue distinto. El silencio pesaba más. No todos los que desaparecen están huyendo. Algunos desaparecen para no romperse. Adrián cerró el libro de golpe. Por primera vez en años, sintió miedo sin saber por qué. Al día siguiente regresó. Y al siguiente.
Siempre sin avisar. Siempre solo. Lucía parecía no sorprenderse nunca de verlo. ¿Por qué escribes? Le preguntó un día, sin pensar. Lucía lo miró largo rato antes de responder. Porque escribir fue lo único que no me abandonó cuando todo lo demás lo hizo. Esa respuesta se le quedó clavada. Días después, Adrián cometió un error que jamás había cometido con nadie. Sacó el libro de su maletín. Lo colocó sobre la mesa. Lucía se quedó inmóvil. El color desapareció de su rostro. Sus manos comenzaron a temblar cuando tocó la portada. ¿Dónde conseguiste esto? Susurró. Ese libro me salvó, respondió Adrián. El autor desapareció. Siempre quise conocerlo. Lucía cerró los ojos. El silencio se volvió insoportable. ¿Por qué tenía que desaparecer? Dijo al fin. Adrián frunció el ceño. ¿Cómo sabes eso? Lucía respiró hondo. Porque yo lo escribí. El mundo de Adrián Cuéllar se detuvo. Y por primera vez en su vida, el hombre que controlaba todo, perdió el control. Adrián no dijo nada durante varios segundos. No porque no tuviera palabras, sino porque ninguna palabra era suficiente. La frase seguía flotando en el aire, pesada, imposible de ignorar. Yo lo escribí. Miró a Lucía como si la estuviera viendo por primera vez. No como voluntaria. No como mujer silenciosa al fondo de una sala. Sino como una presencia que había estado con él durante años sin saberlo. Como una voz que había vivido en su cabeza cuando nadie más estaba ahí. Eso, no es posible, dijo al fin, con una risa nerviosa que no reconoció como suya. El autor murió. Eso fue lo que dijeron. Hubo artículos. Reseñas. Un obituario. Lucía no se movió. Lo sé, respondió con calma. Yo misma ayudé a que eso pareciera real. Adrián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Por qué alguien haría algo así? Preguntó. ¿Por qué fingir su propia muerte? Lucía bajó la mirada hacia el libro. Lo tocó con cuidado, como si fuera frágil. Porque hay dolores que no te permiten seguir existiendo, dijo. Y hay éxitos que no te salvan. El silencio se extendió entre ellos. Afuera, la ciudad seguía viva. Autos. Voces. Pasos. Pero dentro de esa habitación, el tiempo parecía suspendido. Adrián se sentó. No recordaba la última vez que alguien lo había hecho sentir tan desarmado. Empieza desde el principio, dijo. Por favor. Lucía respiró hondo. Durante unos segundos pareció dudar, como si abrir esa puerta pudiera destruirla otra vez. Escribí ese libro cuando no tenía nada, comenzó. Ni dinero. Ni contactos. Ni futuro. Solo noches largas y una sensación constante de que el mundo no tenía lugar para mí. Adrián la escuchaba sin parpadear. Mi padre estaba enfermo, continuó. Muy enfermo. Yo lo cuidaba de día. Y de noche, escribía. No para ser famosa. No para ser rica. Escribía para no volverme loca. Sus manos temblaron levemente. Cada frase nació del miedo. De la soledad. De pensar que nadie iba a leerlo jamás. Pero aún así, seguí. Adrián tragó saliva. Esa sensación, la conocía demasiado bien. Cuando el libro se publicó, dijo Lucía, pasó algo que no esperaba. La gente empezó a escribir. Cartas. Correos. Mensajes. Decían que el libro los había salvado. Que los había detenido en el borde de algo muy oscuro. Adrián cerró los ojos un instante. Él había sido uno de ellos. Pero mientras el libro ayudaba a otros, continuó ella, mi vida se desmoronaba. Mi padre murió. Mi familia se rompió. Y yo, me quedé vacía. ¿Y el éxito? Preguntó Adrián. ¿No ayudó? Lucía soltó una risa triste. El éxito no abraza. No escucha.
No te acompaña cuando cierras la puerta por la noche. Adrián sintió un golpe en el pecho. Un día me di cuenta de que ya no podía escribir, dijo ella. Cada palabra dolía. Cada entrevista me quitaba un pedazo de mí. Así que tomé una decisión. Desaparecer, susurró Adrián. Lucía asintió. Maté al personaje antes de que me matara a mí. Adrián se apoyó en la mesa. Todo lo que había construido se sentía, de repente, extrañamente frágil. ¿Sabes cuántas noches pensé en el autor de ese libro? Dijo. Me pregunté si sabía lo que había hecho. Si sabía que había cambiado vidas. Lucía lo miró con los ojos húmedos. Siempre esperé que alguien como tú existiera, respondió. Alguien que no se rindiera. Las visitas de Adrián a la fundación se volvieron constantes. Pero ya no iba como donante. Ni como empresario. Iba como alguien que necesitaba entender. Se quedaba escuchando historias. Observaba a los jóvenes escribir, equivocarse, volver a empezar. Algo dentro de él se movía lentamente, como una estructura que había estado rígida demasiado tiempo. Por las noches, Adrián seguía leyendo el libro. Pero ahora era distinto. Cada frase tenía un rostro. Cada palabra tenía una historia detrás. Y eso lo aterraba. Porque si el libro había sido escrito por alguien tan roto, ¿qué decía eso de él mismo? Una noche, Adrián no cerró el libro cuando llegó a la frase que siempre evitaba. La leyó completa por primera vez. Las personas que lo controlan todo no buscan poder. Buscan no sentir el dolor que nunca aprendieron a enfrentar. Adrián dejó que la frase lo atravesara. Lloró. No en silencio elegante. Lloró como alguien que llevaba años conteniéndose. Al día siguiente, hizo algo que nadie esperaba. Canceló reuniones. Ignoró llamadas. Y volvió a la fundación. Quiero ayudarte, le dijo a Lucía. No como benefactor. Como alguien que entiende. ¿A qué? Preguntó ella. A que otros no tengan que desaparecer para sobrevivir. Durante semanas, trabajaron juntos. Adrián escuchaba más de lo que hablaba. Por primera vez, no intentaba controlar el resultado. Solo estaba presente. Un día, le hizo una oferta. Puedo darte todo, dijo. Editorial. Reconocimiento. Seguridad. Puedo devolverte el lugar que mereces. Lucía negó lentamente. Si acepto eso, dijo, el libro perdería su verdad. Adrián sintió algo romperse y reconstruirse al mismo tiempo. Porque por primera vez entendió que no todo se trataba de ganar. Y también entendió algo que lo dejó sin aliento. El libro que había construido su imperio. Nunca había sido sobre éxito. Había sido una advertencia. La advertencia comenzó a cumplirse sin que Adrián lo notara al principio. No llegó como un escándalo. No llegó como una amenaza directa. Llegó como un rumor. Una mañana, mientras revisaba correos que normalmente ignoraba, uno le llamó la atención. No tenía remitente claro. Solo una frase en el asunto. El pasado siempre cobra. Adrián lo abrió. El mensaje era corto, casi elegante. Sabemos quién eres. Sabemos qué escondes. Y sabemos quién escribió ese libro. El corazón de Adrián se detuvo por un segundo. Cerró el portátil. Respiró hondo. Durante años había aprendido a no reaccionar. El pánico era un lujo que no se permitía. Pero esa vez, algo era distinto. Porque no se trataba de dinero. No se trataba de poder. Se trataba de Lucía. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Adrián no abrió el libro. Caminó por su habitación como un animal enjaulado. Cada paso le recordaba algo que había evitado durante años, el control tenía grietas. Al día siguiente, fue a la fundación antes de que amaneciera. Lucía estaba allí, como siempre. Escribiendo. Tenemos un problema, dijo Adrián sin rodeos. Ella levantó la vista. En sus ojos no había miedo.
Había cansancio. Siempre lo hay cuando el pasado decide volver, respondió. Adrián le mostró el mensaje. Lucía lo leyó en silencio. No se sorprendió. Sabía que pasaría, dijo al fin. El éxito nunca desaparece sin dejar sombras. Pueden destruirte, dijo Adrián. Y a mí también. Lucía cerró los ojos unos segundos. Tal vez ya es hora de dejar que lo hagan, susurró. Esas palabras lo golpearon más fuerte que cualquier amenaza. No, respondió Adrián. No esta vez. Por primera vez, el millonario que había construido su vida evitando el riesgo estaba dispuesto a enfrentarlo. Durante días, Adrián investigó. Descubrió que una antigua editorial, la misma que había explotado el libro de Lucía y luego la había descartado, estaba detrás de los mensajes. Querían reescribir la historia. Convertir la desaparición en un escándalo rentable. Si hablan, dijo su equipo, tu imagen caerá. La gente no perdona secretos. Adrián miró el libro sobre la mesa. Tal vez no tengo que esconderlo más. Lucía intentó detenerlo. No sabes lo que eso significa, dijo. La exposición puede destruir lo poco que reconstruí. Adrián la miró con una determinación que ella no había visto antes. Pasé mi vida entera escondiéndome detrás del control, dijo. No voy a hacerlo otra vez. La presión aumentó. Llamadas anónimas. Artículos insinuando verdades a medias. El nombre de Adrián empezó a aparecer junto a palabras como mentira y manipulación. El imperio comenzó a temblar. En una reunión urgente, sus socios fueron claros. Si confirmas esta historia, nos hundes a todos. Adrián los escuchó en silencio. Pensó en el joven que había sido. En las noches en las que ese libro fue lo único que lo sostuvo. Entonces hundámonos, respondió. El día de la conferencia llegó. La sala estaba llena. Cámaras. Micrófonos. Expectativa. Adrián subió al escenario con el libro en la mano. No llevaba discursos preparados. No llevaba estrategias. Solo llevaba verdad. Durante años, construí una imagen de control absoluto. Pero hoy estoy aquí para decir algo distinto. La sala quedó en silencio. Este libro salvó mi vida cuando no tenía nada, continuó. Y la persona que lo escribió, está aquí. Un murmullo recorrió la sala. Lucía, sentada al fondo, sintió que el mundo se le venía encima. Ella escribió desde el dolor, dijo Adrián. Y luego desapareció porque el mundo no fue amable con ella. Yo me beneficié de sus palabras. Y hoy, asumo mi responsabilidad. Las preguntas explotaron. Las cámaras se acercaron. El control se desmoronaba. Lucía se levantó lentamente. Por primera vez en años, dejó de esconderse. No escribí para ser famosa, dijo. Escribí para que alguien no se rindiera. El silencio fue absoluto. Ese día, Adrián perdió contratos. Perdió socios. Perdió dinero. Pero ganó algo que jamás había tenido. Paz. Esa noche, Adrián abrió el libro una vez más. Lo leyó con calma. Con gratitud. Sabía que el final se acercaba. No el del libro. El de la mentira, el mundo no se derrumbó de inmediato. Eso fue lo más extraño. Después de la conferencia, no hubo gritos ni caos. Hubo algo peor, silencio. Un silencio pesado, incómodo, como cuando una verdad demasiado grande cae en una habitación pequeña. Adrián volvió a casa solo. Por primera vez en muchos años, el chófer no lo esperaba. Caminó por la ciudad como un hombre común, sin escoltas, sin trajes caros que lo protegieran del mundo. La gente pasaba a su lado sin reconocerlo. Y por primera vez, eso no le dolió. Encendió su teléfono. Decenas de mensajes. Algunos de apoyo. Muchos de traición. Inversionistas retirándose. Proyectos cancelados. El precio de decir la verdad era alto. Siempre lo había sabido.
Solo que nunca había tenido el valor de pagarlo. Lucía no llamó esa noche. Adrián tampoco lo hizo. Ambos necesitaban enfrentarse a algo solos. Al día siguiente, los titulares eran implacables. El millonario que ocultó la verdad. El libro que construyó un imperio sobre una autora olvidada. El mundo adoraba las historias de caída tanto como las de éxito. Adrián leyó cada artículo sin defenderse. Sin desmentir. Sin controlar. En una semana, perdió casi todo lo que había construido. Pero algo comenzó a ocurrir en paralelo. Lectores de todo el mundo empezaron a buscar el libro. No por Adrián. Por Lucía. Personas que decían, este libro me salvó. Estas palabras me acompañaron en mi peor noche. Yo también me sentí invisible. Lucía observaba todo desde su pequeño apartamento. No sentía triunfo. Sentía miedo. Durante años había aprendido a desaparecer para sobrevivir. Ahora, el mundo la llamaba por su nombre. Una tarde, alguien tocó su puerta. Era Adrián. No llevaba seguridad. No llevaba prisa. Solo el libro, gastado, lleno de marcas. No vengo a pedirte nada, dijo. Solo quería agradecerte, mirándote a los ojos. Lucía lo dejó pasar. Se sentaron frente a frente, en silencio. Dos vidas unidas por palabras escritas en soledad. Perdí casi todo, dijo Adrián. Y aún así, no me arrepiento. Lucía lo observó. Ya no veía al hombre que controlaba todo. Veía a alguien vulnerable. Yo también perdí, respondió. Perdí años. Perdí confianza. Perdí la idea de que el mundo podía ser justo. Adrián bajó la mirada. Si pudiera volver atrás. No puedes, lo interrumpió. Pero puedes hacer algo ahora. Ese día tomaron una decisión que nadie esperaba. Adrián vendió lo que quedaba de su imperio financiero. No para reconstruirlo. No para salvar su nombre. Sino para crear algo distinto. Una editorial. No para bestsellers fabricados. No para autores con contactos. Sino para voces que nadie escuchaba. Lucía no sería la cara del proyecto. No sería un símbolo. Sería una guía. No quiero ser famosa, dijo. Quiero que nadie más tenga que desaparecer para ser leído. El proyecto fue criticado al inicio. Llamado lavado de imagen. Pero con el tiempo, los libros hablaron por sí solos. Historias reales. Crudas. Humanas. Adrián trabajaba allí todos los días. Sin trajes. Sin títulos. Aprendió algo que el dinero nunca le había enseñado, escuchar. Un año después, en un evento pequeño, sin cámaras ni flashes, Lucía presentó su nuevo libro. No era una continuación. No era una revancha. Era una despedida al dolor. Adrián estaba en la última fila. Cuando terminó, el público se levantó en silencio y aplaudió. No fue un aplauso ruidoso. Fue profundo. Honesto. Lucía buscó a Adrián con la mirada. Él levantó el libro. Ese mismo. El que lo había salvado cuando no era nadie. Más tarde, sentados afuera, bajo luces suaves, Adrián habló por última vez del pasado. Creí que controlar todo me hacía fuerte, dijo. Pero lo único que hizo fue alejarme de lo que importaba. Lucía sonrió, cansada pero en paz. Y yo creí que desaparecer me protegía, respondió. Pero solo me robó la voz. El mundo siguió girando. Nuevos millonarios. Nuevos escándalos. Nuevos libros olvidados. Pero algo había cambiado. Porque ahora, en algún lugar, alguien abría un libro sin saber quién lo había escrito, y aún así, se sentía menos solo. Y Adrián, el hombre que lo controlaba todo, entendió al fin la lección que el dinero nunca pudo comprar. No se trata de cuánto posees. Se trata de a quien eliges no olvidar. Fin.